Buenas tardes, mi nombre es Luis Ernesto Serrano Gómez, soy de la ciudad de Bucaramanga, Colombia. Actualmente trabajo en la ciudad de Barranquilla en la empresa Coca-Cola FEMSA, tengo 32 años. Este es un trabajo para el curso de legislación laboral de la carrera de Ingeniería Industrial que estoy cursando en la Universidad Nacional Abierta y de Distancia en el CEA de Barranquilla. Lo primero que vamos a hacer es dar un diagnóstico sobre el trabajo colaborativo número 1, que para mí fue una experiencia muy enriquecedora, ya que conocí una nueva técnica de selección de personal, como lo es el método Grom, en base a una película donde nos muestra las capacidades que tiene un grupo que aspira a una selección en una mesa redonda donde permite mostrar las capacidades de cada quien entre varios candidatos aspirando a la misma meta. También quiero resaltar la buena interacción con los compañeros de grupo, ya que logramos definir roles que desempeñaríamos en el curso y también pudimos acoplarnos muy bien en el desarrollo de las actividades. Prueba de ello es que estamos sacando en buenos términos adelante este curso. Por el otro lado, reforcé mi conocimiento en la realización de una hoja de vida, donde lo más valioso que considero que me llevé fue que nosotros normalmente desarrollamos una hoja de vida en base a nuestros conocimientos y muy pocas veces tenemos en cuenta lo que recursos humanos tiene en cuenta en una selección de un candidato. Ya en la parte de contratación me pareció valioso haber recorrido todos los momentos de introducción de personal, como la afiliación a salud, pensión, ARL, para fiscales, las clases de contratos que existen y la manera en que se liquidan las nóminas en horas extras, vacaciones, primas y liquidación del personal, cosa que me pareció muy valiosa ya al momento de saber qué es lo que estamos ganando y cómo nos liquidan nuestras prestaciones. El rol escogido en mi grupo es el psicólogo. A este psicólogo le tocó hablar sobre el capítulo número 2 y 3 del curso. El capítulo 2 son las obligaciones, prohibiciones del empleador y las obligaciones del trabajador. Capítulo 3, el salario y sus elementos constitutivos. En el capítulo número 2 se habla de las obligaciones, prohibiciones del empleador y obligaciones del trabajador. Primero quiero resaltar qué son las obligaciones. Es materia legal. La obligación es un vínculo jurídico mediante el cual dos partes, acreedora y deudora, o en este caso empleador y trabajador, quedan ligadas debiendo las partes deudoras cumplir con prestación objeto de la obligación. Dicha prestación puede consistir en dar o hacer o no hacer. ¿Qué son las prohibiciones? Las prohibiciones son el veto, el impedimento del uso o ejecución de algo que vienen como efecto de las normas jurídicas. Para este caso, las obligaciones de los trabajadores son realizar el trabajo convenido, acatar las órdenes e instrucciones de sus superiores, abstenerse de revelar a terceros secretos técnicos comerciales ya de fabricación de los productos, presentarse al trabajo en aceptables condiciones mentales y físicas, observar buenas costumbres durante la presentación del servicio, conservar en buen estado los instrumentos y útiles que hubiese entregado para trabajar, prestar los servicios requeridos cuando por siniestro o riesgo inminente peligren las personas, sus compañeros de trabajo o establecimiento donde preste el servicio. Observar las disposiciones del reglamento interno de trabajo, así como las medidas preventivas e higiene adoptadas. Dar aviso inmediato al empleador o a sus representantes
de cualquier hecho o circunstancia que pueda causar daño o perjuicio a la seguridad de sus compañeros, equipos o instalaciones del empleador. Desocupar las casas o habitaciones que les haya proporcionado el empleador con motivo de relación de trabajo, a más tardar 30 días después de terminada esta, salvo lo que disponga para el caso de riesgos profesionales, tratándose de trabajadores con contrato indefinido con más de 2 años de servicio. La autoridad administrativa podrá extender hasta 6 meses teniendo en cuenta la actividad y condiciones familiares. Ahora vamos a hablar de las prohibiciones de los trabajadores. Entre ellas encontramos ejecutar actos que pongan en peligro seguridad propia a los compañeros o a terceros como el establecimiento, faltar al trabajo sin causa o sin permiso del empleador, presentarse al trabajo en estado de ebriedad o bajo algún efecto de droga, portar armas durante las horas de trabajo, efectuar colectas no autorizadas por el empleador y promover y vender boletos de rifa y lotería. Realizar actos sexuales, laborar para otro empleador durante las vacaciones, periodos de incapacidad o cualquier licencia remunerada, alterar, trastocar o dañar en cualquier forma los datos, artículos de programación informática, los archivos de soporte, los ordenadores y accesorios de informática, suspender sus labores sin ninguna causa justificada o sin permiso del empleador, aun cuando permanezca en su puesto, siempre que tal suspensión no se deba a huelga. Ahora vamos a hablar de las obligaciones de los empleadores. Para poner a disposición de entre las que tenemos, poner a disposición de los trabajadores los instrumentos adecuados y las materias primas necesarias, procurar locales apropiados y elementos adecuados de protección contra accidente y la afiliación de seguridad social, prestar inmediatamente los primeros auxilios en caso de accidente o enfermedades. Se deberá mantener un botiquín con lo necesario. Dar al trabajador que solicite un certificado de trabajo donde conste el tiempo de servicio. No es obligación dar la carta de recomendación, pero tampoco malas referencias. Pagar al trabajador los gastos razonables de ida y regreso si para prestar el servicio le hizo cambiar de domicilio. Ahora tenemos las prohibiciones de los empleadores, entre las que encontramos: deducir, retener o pagar suma alguna el monto de salarios y prestaciones en dinero que corresponda a los trabajadores, obligar en cualquier forma a los trabajadores a que compren mercancía, expedir certificación laboral que perjudiquen al trabajador, imponer a los trabajadores obligaciones de carácter religioso o político, limitar o presionar al trabajador en el ejercicio de su derecho a la asociación, hacer o permitir rifas, colectas o suscripciones en la sede de labores, emplear en las certificaciones de trabajo expedidas a la terminación del contrato signos convencionales que tiendan a perjudicar a los interesados o adoptar el sistema de lista negra, ejecutar o autorizar cualquier acto que vulnere o restrinja los derechos de los trabajadores o que ofenda su dignidad. Eso es lo que tiene que ver en cuanto a las prohibiciones y obligaciones de los trabajadores y empleadores. Ahora vamos a hablar del capítulo 3 del curso de legislación laboral, el cual habla del salario y sus elementos constitutivos. Primero que todo, pues vamos a hablar un poco del salario. El salario es la contraprestación que recibe el trabajador por sus servicios. El empleador y el trabajador pueden convenir libremente el salario en sus diversas modalidades, ya puede ser mínimo, integral, en dinero o en especie, o según la forma de pago, por unidad de tiempo, por hora, por semana, quincena, etc., pero respetando siempre el salario mínimo legal o el fijado en los pactos convencionales colectivos y fallos arbitrales. Existen 2 tipos de remuneración en materia prima: la ordinaria y la extraordinaria. La ordinaria implica la suma fija o variable que se gana el trabajador, y la extraordinaria implica los pagos adicionales como horas extras, dominicales y recargo nocturno. Para esto tenemos el salario mínimo y el salario integral. El salario mínimo, según el artículo 145, es el que todo trabajador tiene derecho a percibir
para subvenir a sus necesidades normales y a las de su familia, en el orden material, moral y cultural. El salario integral debe ser de 10 salarios mínimos mensuales, más un componente de prestaciones como mínimo, debe ser del 30% del valor anterior. Ahora vamos a hablar del salario básico para prestaciones. Según la jurisprudencia, el salario básico de liquidación es el promedio de lo devengado en el respectivo semestre o en el lapso del trabajado. Para determinar el salario promedio se debe tener en cuenta todas las sumas que sean salario. El auxilio de transporte forma parte de la base para liquidar la prima de servicios. Ahora vamos a hablar de los viáticos y propinas. Los viáticos constituyen salario en aquella parte destinada a proporcionar al trabajador manutención y alojamiento, pero no en lo que solo tenga por la finalidad de proporcionar los medios de transporte o los gastos de representación. Siempre que se paguen, debe especificarse el valor de cada uno de estos conceptos. Vamos a hablar de las propinas. Las propinas que recibe el trabajador no constituye salario. No puede pactarse como retribución del servicio prestado por el trabajador lo que éste reciba por propinas. Ahora sí vamos a hablar de los elementos constitutivos y no constitutivos del salario. Elementos constitutivos según el artículo 127. Elementos integrales. Constituye salario no solo la remuneración fija u ordinaria, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie y que simplifique la retribución de servicios, sea cualquiera la forma o denominación que se adopte, como las primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, valor trabajado suplementario o de las horas extras, valor del trabajo en días de descanso obligatorio, porcentaje sobre venta, comisiones, participación de utilidades. Los elementos no constitutivos, según el artículo 128, pagos que no constituyen salarios. No constituye salario la suma que ocasionalmente y por mera liberalidad recibe el trabajador del empleador como prima, bonificaciones o gratificaciones ocasionales, participación de utilidades excedentes de la empresa o economía solidaria, y lo que se recibe en dinero o en especie, no para su beneficio, ni para enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones, como gastos de representación, medios de transporte, elementos de trabajo y otros semejantes. Tampoco constituye salario los beneficios o auxilios que las partes hayan dispuesto expresamente que no constituyen salario en especie, tales como la alimentación, habitación o vestuario. Sobre este curso y este trabajo, estas son las siguientes conclusiones. Como principal conclusión se encuentra que se logró dar un diagnóstico sobre el trabajo colaborativo número 1, dando nuestro punto de vista a los nuevos conocimientos adquiridos. Se logró compartir con nuestro compañero una presentación personal. Se logró socializar y profundizar en el capítulo 2, obligaciones, prohibiciones del empleador y obligaciones del trabajador. Capítulo número 3, el salario, sus elementos constitutivos del curso de legislación laboral. Por último, para dar unas recomendaciones personales al curso en general. Más que una recomendación es resaltar la labor realizada por la UNAD en la manera como ha evolucionado de la forma en que están presentando los cursos, ya que ha involucrado más relación estudiante-tutor en el desarrollo de las actividades, ha brindado más acompañamiento, y lo digo en especial en este curso, ya que fue muy grato el aprendizaje y la retroalimentación del tutor. Muchas gracias, espero que haya cumplido con las expectativas.